Muy buenas tardes a todos los que nos siguen hasta ahora a través del Facebook de la Municipalidad de Lumaco y también a través de la Radio Nativa. Estamos en el tercer taller y final de un proyecto que está desarrollando la Municipalidad de Lumaco, que se llama Cosechando Aguas Lluvias, eh, ¿cierto? Me adapto al cambio climático. Un poco buscamos con este proyecto como municipalidad poner en el tapete el tema del agua, que hoy día nos tiene bastante preocupados. Hoy día el Lumaco presenta cifras bien preocupantes respecto a la disponibilidad y calidad del agua. Por eso, este tipo de proyectos que estamos desarrollando con la Universidad de la Frontera a través del Centro de Gestión del Agua, para nosotros es muy significativo y muy importante para que empecemos a crear distintos tipos de iniciativas y también poner sobre la mesa, hablar sobre este tema, especialmente ahora que viene un Congreso Constituyente el próximo año, donde obviamente él tiene que estar ahí presente como uno de los temas principales. A nombre del alcalde subrogante, Ricardo Lagos Quiñones, les doy la bienvenida especialmente a Vivian Fernández de la UFRO. ¿Cómo está, Vivian? Hola, buenas tardes. Sí, y también nos acompaña don Juan Carlos Ortega, quien va a dar hoy día la charla. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muy buenas tardes, Gonzalo. Bien, bueno, antes de que inicien, de dar el pase a Vivian, un poco hablar también de las problemas que tenemos acá en Lumaco. Hoy día hay hechos tangibles que nos preocupan. El cerca del 64% del territorio comunal de la superficie está plantada con monocultivos de pinos y eucalipto. Gran parte del bosque nativo originario del año 1900, un poco antes, hoy día se ha reducido a menos del 10%, y esto ha afectado obviamente el tema de la disponibilidad de agua. Y por otro lado, los censos nos están dando un dato bien preocupante. En el caso de Lumaco, en los censos de 2002-2017, la cantidad de personas que se fue de la comuna fue superior a las 2.000 personas. Y nosotros, consultando, viendo esto en el territorio, nos hemos dado cuenta que principalmente quienes han abandonado los sectores rurales son familias campesinas, chilena, italiana, de tradición chilena-italiana, que se han quedado sin agua para poder desarrollar los cultivos o actividades de ganadería básicas. Por otro lado, hoy día tenemos una entrega de agua a cerca de 450 familias, que eso abarca a sobre las 2.000 personas, que reciben aproximadamente entre 1.000 a 1.500 litros a la semana por grupo familiar. Y eso en términos de litros es una cantidad muy, muy insuficiente para poder, digamos, resolver cosas básicas como lavarse la cara, lavarse las manos, lavar la ropa, y qué decir del tema de mantener cultivos, ese tipo. Entonces, este tipo de proyectos de cosecha de aguas lluvias es súper importante para que podamos aprovechar en aquellos periodos donde hay lluvia, almacenar gran parte de esta agua y poder utilizarla en esos momentos que tenemos dificultad. Yo eso solamente como presentación. Le agradezco a la UFRO, a Vivian y a Juan Carlos por esta charla de hoy, así que lo estaremos escuchando atentos. Así que, Vivian, te doy el paso. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, solamente contarles de que esta es nuestra tercera charla. Nosotros la semana pasada ya estuvimos con dos charlas importantes. La primera se llamó Impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Y la segunda charla que se realizó la semana pasada fue Huertos urbanos y su contribución al cambio climático. Ustedes pueden buscar los links en el Facebook de la municipalidad, ahí están, por si quieren revisar el video de estas charlas. Agradecer también muy sinceramente a la municipalidad de Lumaco y especialmente a Gonzalo, que confió en la universidad para el desarrollo de este importante proyecto para la comunidad de Lumaco, de la provincia de Malleco. Bueno, en esta tercera charla yo quiero presentar al doctor Juan Carlos Ortega Bravo, que es el director del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, y esta charla se denomina Brechas a superar para lograr un uso sustentable del agua en la Araucanía. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos, al doctor Juan Carlos Ortega. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Gonzalo.
Muy bien. Tal como mencionó Vivian, el tema de hoy trata sobre las brechas a superar para lograr un uso sustentable del agua en nuestra región, en la Araucanía, de la que todos somos parte. Partiendo con cierta información general, quisiera mostrarles un informe, datos de un informe que salió el año pasado, que muestra los sucesos de sequía que ocurrieron en el mundo entre los años 1996 hasta el año 2015. Y uno de los temas interesantes es que la mayoría de los sucesos relacionados a sequía ocurren en el hemisferio sur del planeta. Y dentro, y como parte de ese lado del hemisferio, está nuestro país, ¿cierto? Que es Chile. Ese es un antecedente a considerar. Y otro, pero si lo vamos colocando en contexto, podemos ir viendo que el número de personas afectadas por sequía también se concentra en parte en el hemisferio sur, pero esto se va moviendo más hacia el lado de Asia. Pero no quiere decir que nosotros, en proporción, no nos vemos afectados por este tipo de eventos. Por otro lado, están también las inundaciones, que es lo contrario a una sequía. Los efectos son contrarios. Si vemos en el mapa, ya gran parte de los lugares que se ven afectados por inundaciones, también el hemisferio sur y gran parte de Europa y Asia presentan este tipo de eventos, lo que afecta obviamente cosecha, desplazamiento de personas, entre otros. Pero si lo ponemos en contexto respecto del número de personas que son afectadas por esto, Asia sigue siendo uno de los lugares que se ve más afectado por eventos de inundación. ¿Por qué les muestro esto? Porque el fenómeno que nosotros estamos viviendo como país no es algo que afecte solamente a Chile, sino que es algo que todo el planeta está sufriendo, producto de lo que ya ustedes han escuchado relacionado al cambio climático. Otro tema interesante tiene que ver con algo denominado estrés hídrico, ¿ya? Y el estrés hídrico físico se define aquí como la proporción del total de agua dulce extraída anualmente por todos los sectores principales, ¿ya? Municipales, agrícolas, industriales, incluidos los requisitos ambientales, lo que el ecosistema necesita, respecto de la cantidad total de recursos de agua disponible, de agua dulce, ¿ya? Y en este caso, nuestro país no se ve tan afectado en comparación a otras regiones del planeta, como lo pueden ver en esta diapositiva. Pero nuevamente esto no quiere decir que nosotros no estemos sufriendo las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, una proyección hecha para desde el año 2010 al año 2050 respecto a las precipitaciones diarias, muestran que en este caso nuestro país, desde la región norte hasta la región centro-sur y sur, va a sufrir una disminución, como lo ven, de las precipitaciones medias diarias. Esto, sin duda, va a afectar el desarrollo productivo de nuestro país y también la disponibilidad de agua para otros usos asociados, por ejemplo, al consumo humano. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿esto qué tipo de efectos puede tener más allá de tener o no tener agua en las personas? Por ejemplo, un informe de las Naciones Unidas, también del año pasado, muestra el impacto que tiene la disponibilidad de servicios básicos de saneamiento, por ejemplo, de agua servida en la población. Y lo pone en un contexto de comparación
con otros eventos que también personas se han visto afectadas. Por ejemplo, acá está aguas y saneamiento inadecuado, sequías, inundaciones, y por este otro lado están sismos, epidemias y conflictos, cuyos conflictos están más relacionados a temas armados y guerras. Cuando nos vamos a ver la cantidad de personas que perdieron la vida por uno de estos eventos, nos vamos a dar cuenta de que la mayor pérdida de vidas está asociada a un sistema inadecuado de saneamiento del agua. ¿Sí? 780.000 muertes asociadas a temas de mal manejo del agua, en comparación, por ejemplo, a conflictos armados. Entonces, en este contexto, el tema del agua es crucial. Es algo que nosotros debemos considerar, tener presente y también tomar conciencia del uso que le damos al recurso. Respecto a nuestra región ha sufrido 75 declaraciones de emergencia agrícola hasta el año 2018. La mayoría de estas emergencias estaban asociadas a déficit hídrico y sequías. Entonces, ya vemos que a medida que va pasando el tiempo y avanzan los años, esto se enfoca se va a ir enfocando cada vez más a sequías o incendios forestales, producto también de las condiciones climáticas. Tomando información del Atlas Agroclimático de Chile, por ejemplo, en el Atlas aparece información bien interesante respecto de la temperatura. Nuestra región es la que está debajo de la línea amarilla. Esta es nuestra región de la Araucanía y muestra las temperaturas promedio entre el año 1980 hasta el año 2015. Y en la imagen del lado, una proyección al año 2050. Y ya vemos que las temperaturas máximas van en aumento. O sea, nuestra región va a sufrir un cambio en las temperaturas, principalmente en la zona de la depresión intermedia, ¿cierto? De la región. Respecto de las temperaturas mínimas, se observa un fenómeno similar. Las temperaturas entre el año 1980 y 2015, ¿verdad? En promedio estaban entre los 6 y 7 grados. Ya para el año 2050 las temperaturas mínimas también van a ir en aumento. Este efecto del cambio de temperatura tiene un impacto en la agricultura, quizás positivo para la agricultura porque genera un nuevo clima para nuevos cultivos, pero también va a tener un efecto en la disponibilidad del agua, ya que algunos factores como la evapotranspiración también tienen una relación directa con las temperaturas que existen en el territorio. Ya lo vamos a ver más adelante. Respecto de las precipitaciones, también lo mismo. Vamos a ir viendo que las precipitaciones cambian en una proyección. Aquí en esta no se nota mucho. Lo vamos a ver más adelante con otro tipo de datos. Juan Carlos, disculpa, ¿Sí? la presentación, no se ve la imagen. Sí, sí. ¿Y ahí se ve? ¿Se ve ahí? Yo por lo menos no, pero no sé si Vivian lo ve. Yo sí lo estoy viendo, sí. Ah, ok. Sí, se ve bien. Voy a ¿Sí? proyectar de nuevo entonces. Entonces debe ser problema de mi señal. Ya, ok, disculpen la ¿Ahí se ve? Ahora tienes que presentar, Juan Carlos. Ya, estoy proyectando. Si ustedes me confirman, sigo. No se ve la presentación. ¿Qué se ve? Te ves tú.
Ahora sí. Ok, muy bien. Continúo entonces. Bueno, esta es Ahí sí, una, ahí sí. es una imagen que muestra el impacto del cambio climático en las precipitaciones. Es bien interesante esta imagen porque muestra nuestra región con datos desde el año 79 al año 2018 y lo primero que podemos ver es que nuestra región tiene al menos 3 zonas bien diferenciadas respecto a las precipitaciones. Hay una zona en la cordillera alta donde llueve mucho en comparación con la zona baja o costera donde las precipitaciones no alcanzan a ser siquiera un cuarto de lo que llueve en la alta montaña. Esto es importante porque al momento de tomar decisiones respecto de cómo gestionar el agua, el conocer nuestro territorio es clave. También es importante que las personas que viven en el territorio comprendan la dinámica la dinámica que sigue el sector en el que viven. Ya, por ejemplo, en esta slide vemos que toda la zona costera siempre ha tenido, o en promedio, ha tenido menor precipitación, por lo tanto requiere un mayor resguardo del manejo del recurso, en este caso el agua. Respecto de las temperaturas, también vemos lo mismo, temperaturas mínimas, temperaturas máximas, ¿ya? Y también observamos nuevamente estas 2 o 3 zonas bien diferenciadas, donde cerca de la costa se observa una mayor temperatura, cercana en promedio a entre los 18 y 20 grados, ¿ya? Y en el caso de la alta cordillera, cercana a los 11, 12 grados. En nuestra región tenemos varias cuencas receptoras de agua, o sea, receptoras de lluvia que al final generan grandes ríos importantes. Entre ellas está la cuenca del Cholchol, la del Cautín con el río Nueva Imperial y la de Teodoro Smith con el río Tolten. Lo que hice fue tomar datos de estas tres, de 3 estaciones de la DGA, ¿ya? Pero quisiera tomar en particular una, la del río Tolten, ¿ya? La de este río. Y eh, puse varias variables como caudal, la temperatura media, las precipitaciones y la evapotranspiración en contraste cada una con las otras variables. Y vamos a observar algunos comportamientos que son bien interesantes, como por ejemplo, cuando comparamos el caudal con las precipitaciones, vamos a ver algunas cosas obvias, como que entre más llueva, por ejemplo, entre más llueve, más caudal hay, o más caudal tiene el río, ¿verdad? O si aumenta la evapotranspiración, ¿cierto? El caudal también se afecta. Ahora, ¿qué pasa con la evapotranspiración y la temperatura? A medida que aumente la temperatura, aumenta la evapotranspiración. O sea, con los datos que estábamos viendo de proyección, ya podemos hacernos una idea de que si al año 2050 las temperaturas siguen aumentando al ritmo que las proyecciones dicen, los caudales de los ríos o de las cuencas de nuestra región van a sufrir el impacto de esto y debiesen ver mermada la cantidad de agua que corre por sus cauces. Al hacer una proyección o un análisis de la tendencia de estas 3 estaciones, la de Cholchol, Nueva Imperial y Teodoro Smith, vemos que la temperatura media desde el año 1980 hasta el año 2019 aproximadamente, todas muestran una tendencia al alza. No se nota mucho, pero está aumentando. Lo mismo ocurre con la evapotranspiración. Ahora, si analizamos los caudales, perdón, las precipitaciones, vemos que las precipitaciones van en disminución y en el caso de los caudales de estos ríos, podemos ver que las tendencias también son preocupantes. O sea, todo indica de que el efecto del cambio climático no es algo que vaya a cambiar
su tendencia en el corto plazo. Por lo tanto, nosotros ya debiésemos, tal como lo planteaba Gonzalo al principio, tomar ciertos resguardos que nos ayuden a gestionar el agua de alguna manera. Y el momento es ahora. Ahora nosotros ya podemos ir a hacer cosas que nos ayuden a gestionar el agua. Una de ellas es educarnos, aprender a hacer cosas que nos permitan a gestionar el agua. Y de esa manera ir preparándonos para adaptarnos a esta realidad. Dicho lo anterior, la política de recursos hídricos, estoy tomando datos del año 2008, o sea, son datos bien antiguos, pero no desean cambiar mucho. La disponibilidad de agua a nivel mundial dice que cerca del 70% son aguas, están en forma de hielo. ¿Ya? Un 30% en aguas subterráneas y un 1% como agua superficial. O sea, la suma de todas las aguas que nosotros vemos correr por nuestros ríos en el planeta equivalen al 1% del agua disponible. Del agua, y entre la proporción de agua dulce y agua salada, el agua dulce, sumando la subterránea, la que está congelada como hielo o la que corre por los ríos, equivale solo a un 3%. Por lo tanto, el agua de la cual nosotros subsistimos no es un agua muy abundante. Eso quiere decir de que nosotros debiésemos adoptar dos estrategias. Una de ellas es, la primera y la más obvia, realizar un uso sustentable de la pequeña proporción de agua con la que contamos y hacer un mejor uso de esta. Y por otro lado, comenzar, esto ya lleva años de todas maneras, a desarrollar nuevas y mejores tecnologías para poder hacer un aprovechamiento de las aguas, del agua de mar, en este caso que es el agua salada. Respecto del uso del agua, bueno, a nivel mundial, la actividad que consume mucha más agua en comparación al resto de las actividades, como la industrial, por ejemplo, es la agrícola. A nivel mundial equivale a un uso del 69% del recurso disponible de agua dulce para esto. Respecto a la disponibilidad de agua en Chile, nosotros tenemos una cantidad de agua disponible equivalente a 53.000 metros cúbicos de agua por persona por año. Eso es más o menos el cálculo en función del número de habitantes que tenemos en nuestro territorio nacional al año 2011, ¿ya? Asociado a la cantidad de agua que corre por los ríos de nuestro país. O sea, tenemos una cantidad de agua interesante, importante. El problema está en cómo se distribuye esta agua en el territorio y en comparación con la distribución de las personas en él. De la disponibilidad de agua por región, al año 2009, nuestra región, la región de la Araucanía, es una región que tiene suficiente agua, ¿ya?, por persona en comparación con las regiones del territorio norte y centro de nuestro país. O sea, hay agua en nuestra región. Eso es obvio, nosotros lo vemos correr, ¿cierto?, todos los días por estas grandes cuencas que mostré recién. Ahora, respecto a la distribución del agua en nuestra región, las aguas se dividen, o el consumo de agua se divide por aguas de tipo, o derechos de tipo consultivo, agua que se utiliza pero no se restituye, y de tipo no consultivo, que es agua que se utiliza pero se restituye íntegramente la cantidad de agua. Quizás cambia la calidad, pero la cantidad se mantiene. Respecto del uso consultivo, las cuencas que más presión tienen con este tipo de derechos de agua otorgado son la cuenca del río Imperial y la del río Tolten. Ahora,
relacionado a derechos consultivos de agua subterránea, la del río, la cuenca del río Imperial, es la que tiene una mayor presión asociada a este tipo de derechos. Y eso tiene que ver porque tal vez el mayor desarrollo agrícola se desarrolla en esta cuenca. Respecto al otorgamiento de derechos de agua, esto ya seguramente ya lo han mencionado antes. Desde el año 80, que es cuando aparece esta ley en la que se puede otorgar derechos asociados al consumo del agua o al uso del agua, sufre una explosión, ¿cierto?, en nuestra región bien importante, llegando a tener un caudal acumulado de cerca de 90 metros cúbicos por segundo en derechos otorgados. ¿Ya? Durante los últimos años, el nivel de otorgamientos de derechos ha ido en disminución, ¿ya? Y eso puede deberse a varias razones, entre ellas que se han agotado los derechos en algunas cuencas. Si lo diferenciamos por subterráneo y superficial, claramente los mayores derechos otorgados están asociados a derechos de agua del tipo superficial, cercano a los 88 metros cúbicos por segundo, comparado con los de agua subterránea, donde el mayor uso está dado para, del agua subterránea para consumo humano y animal. El riego de esto corresponde solamente al 33%. Bueno, respecto a las proyecciones de las Naciones Unidas para el desarrollo de los recursos hídricos, bueno, todo hace indicar de que para los próximos años el consumo de agua va a ir en aumento, ¿ya? Y va a estar asociado principalmente a la agricultura. Entonces es precisamente la agricultura donde nosotros como país debiésemos, y región, debiésemos poner ojo y también proponernos avanzar hacia nuevas tecnologías que nos permitan hacer un uso eficiente del agua. Ya no hacer un riego del tipo tendido, por ejemplo, sino que avanzar hacia una tecnificación del riego. Eso nos ayudaría a disminuir esta tasa de consumo y también hacer un uso eficiente del recurso. Es más caro, involucra mayor equipamiento y mayor preparación, pero los tiempos apremian para que esto ocurra así. Respecto de la política de recursos hídricos, la política nacional de recursos hídricos, esta dice que nuestra región tiene una oferta de agua equivalente a 1000 metros cúbicos por segundo. Y este mismo informe realiza un análisis y dice que la demanda de agua en nuestra región es de 25 metros cúbicos en el año cúbicos en el año 2016. Eso, si nosotros dividimos la oferta versus la demanda, nos da un cálculo que dice que debiésemos tener agua aproximadamente entre 40 y 70 veces superior a lo demandado. ¿Ya? Ahora, del agua que nosotros utilizamos en la región, el sector agropecuario se lleva el 80% de esa demanda y el agua potable para consumo humano equivale a un 16%. Ahora, debemos tener ojo con estos datos porque estos datos son antiguos. La DGA o este informe toma datos del último balance hidrológico que se hizo en Chile y eso se remonta al año 1980. Por lo tanto, ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Y es muy probable de que esta proporción hoy día sea mucho, mucho menor. Por lo tanto, debemos tomar consideración de que puede ser que estos datos hoy día sean mucho menores y no tengamos tanta disponibilidad
dadas las tendencias que les mostraba recién de las tres principales cuencas de nuestra región. Ahora, respecto a los derechos de agua, si vemos cómo se dividen, vemos que los titulares se pueden dividir en las sanitarias y los comités de agua potable rural, comunidades indígenas y otros. Ahora, la mayoría de estos otros corresponde a regantes y ellos se llevan cerca del 96% de los derechos otorgados en nuestra región. Dato no menor. No menor por lo siguiente, nosotros en la actualidad en nuestra región, en la región de la Araucanía, regamos alrededor de 60.000 hectáreas, lo que equivale a un 3,6% de la superficie susceptible de riego. O sea, del 100% de superficie regable para cultivo agrícola, nosotros solamente regamos el 3,6%. Y sumado a eso, tenemos cerca de 1.000 kilómetros de canales de riego que presentan deficiencias en su mantención y elevadas pérdidas de agua. Hay muy poco control sobre el funcionamiento de los canales en nuestra región, a diferencia de lo que ocurre en regiones del norte o del centro de nuestro país. Y sumado a eso de que el Estado no ha podido construir en nuestra región ningún embalse estatal. Existen embalses de carácter privado, pero estatales ninguno. Otro dato interesante como para ir pensando en las brechas que tenemos de recursos hídricos en nuestra región, tiene que ver con la pobreza. De acuerdo a la última CACEN realizada en el año 2017, vemos que nuestra región de la Araucanía es la región más pobre del país, teniendo un promedio nacional de índice de pobreza el doble del promedio país. 17, nuestra región, nivel país 8. Respecto al índice, a la incidencia de la pobreza multidimensional, donde se evalúan los hogares, la Araucanía sigue siendo la más pobre relacionada a la suma de todas las dimensiones evaluadas. Aquí están las dimensiones: educación, salud, trabajo, vivienda, redes y cohesión social. Ahora, si nos vamos a analizar una de las componentes de estas dimensiones que tiene que ver con los servicios básicos, vamos a ver algo bien interesante. Los servicios básicos tienen que ver con lo siguiente. Cuando se evalúa de la siguiente manera: la casa o la vivienda en la que se reside es una vivienda sin servicios sanitarios básicos como WC, llave dentro de la vivienda y agua según estándar urbano o rural. Uno pensará que eso ya está erradicado en nuestro país, pero la verdad es que si lo vemos, nos vamos a dar cuenta de que nuestra región nuevamente tiene más del doble en el índice que el nivel país. O sea, somos una región que tiene muchos problemas precisamente con los servicios básicos, y ya nos dimos cuenta al principio con los datos del informe de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, perdón, de las Naciones Unidas, que cuando la población se ve enfrentada a un sistema de saneamiento deficiente, la salud de las personas se ve gravemente afectada. Entonces, nuestra región tiene un problema con precisamente este índice, y es un tema que también debe ser abordado de forma crítica. Ahora, nosotros pensaremos que la demanda de agua en nuestra región es alta referente al agua para consumo humano. La verdad es que no es tanto, equivale solamente al 16%, pero si lo comparamos con la demanda de agua para consumo humano a nivel país, nosotros tenemos más del doble de la demanda. Eso es importante. Eso quiere decir que tenemos una alta población rural en nuestra región, lo cual es evidente,
¿ya? Y esa población demanda una cantidad de agua que requiere que el Estado, en este caso, genere incentivos para la inversión o que el mismo Estado invierta en sistemas que permitan aprovechar el agua y darle solución a la población. Por ejemplo, este dato es clave y tiene que ver con el uso de camiones aljibe, perdón, con los sistemas de agua potable rural. Desde el año 2014, los APR, o sistemas de agua potable rural, han ido en un aumento sostenido, pasando de alrededor de 2.000 arranques en el año 2014 a tener cerca de 14.000 arranques en la región, siendo en este caso los APR de aporte del gobierno regional en los últimos años uno de los más relevantes, donde el gobierno ha realizado un impulso bien importante en esta materia. Estos valores de arranques equivalen a una población atendida de 55.700 personas y la tasa de aumento equivale a un 142%. El gobierno ya ha mencionado durante el año pasado de que pretende abarcar o cubrir cerca del 100% de la demanda de agua potable rural en la región, y para eso a través del Plan Impulso ha hecho inversiones, con lo cual se espera cubrir la demanda que existe de este tipo de soluciones. Me refiero a los sistemas de agua potable rural. Y aquí lo que había mencionado recién, respecto del uso de camiones aljibe, nuestra región de la Araucanía, a nivel país, es la que más usuarios tiene relacionado a este tipo de camión, o sea, de solución, ¿ya? Con camiones aljibe. Respecto de la inversión asociada a camiones aljibe, en la región del Biobío es la que tiene mayores costos asociados. Pero respecto al número de personas abastecidas, somos nosotros las que tenemos más población atendida por este tipo de sistema. La demanda de este tipo de soluciones desde el año 2011 ha ido en aumento, y con ello la necesidad de camiones también, lo cual es obvio. Pasamos en el año 2011 de tener cerca de 40 camiones a el año 2016 a tener cerca de 200 camiones en funcionamiento, lo cual no es menor. La cantidad de población atendida con este sistema equivale a cerca de 100.000 personas, y durante los últimos años ha presentado un aumento sostenido del 21% aproximadamente. Otro aspecto que es importante y no tiene que ver solamente con la disponibilidad, ni el uso, ni distribución, es la calidad del agua. Desde el año 2017 ya hemos visto que ha salido de forma reiterada en las noticias el lago Villarrica, ¿verdad? Asociado a la contaminación de sus aguas por clorofila, transparencia y fósforo. Pero el lago Villarrica de nuestra región, y tampoco no es el único que presenta problemas. Por un lado está el lago Caburga, por ejemplo, y Colico, que han visto disminuido el volumen de sus aguas. Tenemos problemas con humedales como el Queule, Budi y Moncul, que son humedales, por ejemplo el Budi, que presenta una alta tasa de eutroficación, ¿ya? Y tenemos también un deterioro en las aguas subterráneas, donde no tenemos suficiente información para saber qué está ocurriendo con las napas de nuestra región. Bueno, ahí vemos un ejemplo de la cantidad de lagos, de grandes lagos en nuestra región. Y este es una slide interesante porque corresponde al estudio hidrogeológico que realizó la DGA en el año 2016. Este estudio dice algo bien interesante. Dice que la modelación conceptual y numérica de estos distintos tipos de
de acuífero, demuestra que la región funciona, el funcionamiento del agua subterránea está íntimamente ligado al funcionamiento de los ríos. Eso es importante porque nosotros ya vimos que las tres cuencas de nuestra región muestran una clara tendencia a la disminución. ¿Qué quiere decir esto? De que debiésemos esperar que la disponibilidad de agua en pozos también disminuya en un corto plazo, especialmente en la capa superior. Y se requiere mejorar mucho el entendimiento de la relación río-acuífero y su comportamiento dinámico. Esto que tal vez pasa desapercibido tiene relación con que nosotros seamos capaces de monitorear los distintos acuíferos de la región para poder hacer proyecciones de esto. ¿Por qué? Porque gran parte de los proyectos que mencioné anteriormente relacionados a sistemas de agua potable rural, los APR, se abastecen de agua subterránea. Entonces puede darse, y ya se ha dado, de que se invierta en un sistema de agua potable rural en un sector y el acuífero, al momento de hacer el estudio de prefactibilidad, tenga agua. Pero cuando ya corre el sistema, puede pasar tan solo un par de años y el acuífero puede agotarse. De esa manera se pierde la inversión. ¿Por qué? Porque no se contaba con la información suficiente para saber si efectivamente era posible desarrollar un proyecto de este tipo en acuíferos que no tenían recarga o que la recarga no era suficiente. Entonces, la indicación que hace este estudio al respecto es clave para poder superar este tipo de problemas. Y por otro lado, tenemos que en nuestra región ya se han estado cerrando muchos vertederos, ¿verdad? Vertederos que en un comienzo, cuando se implementaron, nunca se pensó en el impacto que estos iban a tener en las aguas subterráneas. Por lo tanto, ninguno de ellos contaba con carpetas que pudiesen aislar, ¿verdad?, la infiltración de percolados hacia las napas o incluso hacia aguas superficiales cercanas. Entonces podemos ver que hoy día hay vertederos que están cerrados, ya no están abiertos, pero que continúan afectando el agua y ejemplo de ello es el vertedero Boyeco aquí en Temuco. Ese es otro problema que debiésemos atender. En resumen, los principales problemas que tiene nuestra región en temas de agua las podemos resumir como calidad y suministro, donde tenemos un elevado déficit de saneamiento de agua. De hecho, son muy pocos los APR que tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Tienen el agua potable, pero las personas no tienen un sistema de saneamiento. Dependen de camiones aljibe, además. Por otro lado, tenemos un deterioro progresivo de la calidad de las aguas, particularmente en el lago Villarrica y en la cuenca del río Imperial, donde vive una parte importante de la población de nuestra región. Y en temas de disponibilidad, tenemos restricciones de acceso al agua para riego y que afecta a una gran cantidad de agricultores, precisamente del recurso en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las brechas a superar? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con el agua potable y saneamiento rural. Nosotros tenemos cerca de un 60% de cobertura de agua potable rural en la región. Falta un 40%. Están los recursos hoy día para poder desarrollar sistemas de agua potable rural, pero si lo hacemos, o el gobierno lo hace, sin considerar la dinámica de los acuíferos que van a ser explotados, es posible que esas inversiones se vean afectadas a futuro, dado que el agua desaparezca o no reciban una recarga de agua sostenida en el tiempo. Por otro lado, tenemos un desafío con la agricultura. Tenemos cerca de 60.000 hectáreas regadas, equivalente solamente a un 3% de lo que es susceptible de riego, y si queremos avanzar a aumentar la cantidad de hectáreas regadas, no lo podemos hacer pensando en hacerlo con las mismas estrategias de riego que se han mantenido
durante nuestra historia, sino que tiene que avanzar pensando en una tecnificación del riego, o sea, avanzar hacia más hectáreas regadas, pero de una forma sostenible con la disponibilidad de agua y en el contexto que estamos viviendo de cambio climático en nuestra región. Por otro lado, se debe hacer un mejoramiento de la calidad de los canales de regadío y realizar una revisión exhaustiva de estos y implementar tecnologías que permitan realizar un monitoreo de funcionamiento de los canales y también que ayude a los regantes a gestionar mejor el uso del agua. Y por último, la tercera brecha está relacionada a la calidad del agua. Tal como lo mencioné, tenemos cuerpos de agua que son polos de desarrollo turístico, como lo es el lago Villarrica, también tenemos humedales, como el lago Budi, y, y el problema de la calidad o el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas, tal como lo mencioné recién. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo primero es que nosotros como región debiésemos articular los temas mencionados anteriormente con un enfoque principal que tiene que ver con la gobernanza del agua. Necesitamos gobernar nuestros recursos. Eso es clave, considerando todos los aspectos, no solamente los técnicos, también, por otro lado, existen aspectos que no son técnicos, que son más del lado social, que tienen que ver, por ejemplo, con la cosmovisión mapuche. Para ellos el agua tiene un sentido distinto al de una persona que no es mapuche. Lograr hacer coincidir estos aspectos es clave para poder hacer un uso sustentable del recurso, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Nosotros hemos discutido esto mucho en el centro de la universidad y hemos hecho estas propuestas que, gracias a Dios, han ido avanzando y tienen que ver con la implementación de un observatorio territorial para la gestión de los recursos hídricos en nuestra región, un sistema de control y gestión remoto del agua potable rural, agrícola, entre otros, estrategias para el aumento del número de hectáreas de riego asociado a la información disponible, sistemas de control para la vigilancia de cuerpos de agua y un catastro y mapa de vulnerabilidad hídrica al cambio climático al detalle por microcuencas en lo posible. Realizar estas actividades nos van a permitir superar estas brechas de mejor manera, ya que la inversión pública y privada va a estar informada y va a ir sobre seguro en las actividades que vaya a desarrollar. En nuestra región existen una variedad de entidades con capacidades y competencias para la toma de decisiones importantes relacionadas a los recursos hídricos, y ahí podemos contar a las universidades, gobiernos, actores sociales, ministerios, comunidades, empresas. ¿Ya? Todos ellos tienen capacidades para tomar decisiones y son actores relevantes. Pero si no conversan entre ellos, tenemos un problema. Y para eso, la solución que permitiría avanzar a la superación de esta brecha tiene que ver con la creación de una sola institución. Toda la información dispersa que existe relacionada al agua. Y esta nos permitiría superar las brechas para lograr un uso sustentable en la Araucanía. Esta institución permitiría apoyar, por ejemplo, el diseño de políticas públicas con base científica, social y técnica, apoyaría las decisiones de inversión pública, el desarrollo social y tecnológico en torno al agua dirigido a la comunidad y también a las empresas, y por último apoyaría la gestión y gobernanza del agua en nuestra región. Esto es lo que es nuestra visión, esta es nuestra visión como centro, como universidad, y creemos que de esta manera nosotros podríamos superar de forma sostenida en el tiempo el uso sustentable del agua en este contexto de cambio climático. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por tu exposición. Ya le damos las gracias
al doctor Juan Carlos Ortega, por la exposición denominada Brechas a superar para lograr un uso sustentable del agua en la Araucanía. Y con esta exposición culminamos el ciclo de charlas realizadas por el Centro de Gestión y Tecnologías del Agua. Agradecemos la confianza de la Municipalidad de Lumaco, ¿no es cierto?, en este proyecto denominado Cosechando Aguas Lluvia, me adapto al cambio climático, que fue un proyecto aprobado por el Consejo Regional de la Araucanía y financiado por el gobierno regional. Así que muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.